Se hacen rampas en las aceras para facilitar el paso de las personas con discapacidad. Incluso algunas aceras tienen guías para que las personas que padecen ceguera puedan caminar sin tropiezos. Hay parqueos dedicados a los discapacitados. En lo laboral, de a poco se los ha ido incluyendo. En la televisión hay el lenguaje de señas que todos vemos ahí en las noticias. En las escuelas se las recibe a estas personas ya no con los problemas o con las barreras con las que se les recibía anteriormente, o no se las recibía simplemente. Hubo en el gobierno anterior, ustedes recordarán, un proyecto que fue emblemático, y fue tan emblemático que quizás fue el producto de ese proyecto tenemos el actual presidente. Y la sociedad y el Estado hacen un poco de cosas para tratar de incluir a las personas con discapacidad. Pero así como en todo, hay que preguntarse, ¿hay verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador? ¿Se ha logrado superar el asistencialismo? Y una pregunta más grande todavía, ¿la democracia funciona para estas personas como funciona para el resto? Ahí está el quid del asunto. Ese es el tema que trataremos hoy. Un saludo cordial para todos ustedes, amigos, amigas que nos ven a través de Ecuador Today Media, ecuadortoday.media. Este es el programa El Quid del Asunto. Mi nombre es Luis Dávila Lor. Estoy en compañía de Carlos Flores, de Santiago Cadena y de Carlos Naranjo en la producción de este programa. Como ustedes saben, El Quid del Asunto se retransmite a través de Radio Latacunga para las provincias de Cotopaxi, Los Ríos y Tungurahua, de Radio Frontera La Voladora en la provincia del Carchi y de Radio Intac para la parte occidental de la provincia de Imbabura. Bien, para tratar el tema que introduje hace un rato, hemos invitado a Karina Marín Lara. Ella es doctora en literatura, es escritora, crítica literaria e investigadora especializada en estudios críticos del cuerpo y de la discapacidad, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Karina, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes la invitación, un gusto también. Bueno, vamos de frente al tema. A ver, no sé si... Tal vez comencemos con esta pregunta que ya la planteé un poco arriba. En el Ecuador, ¿hay o ha habido en los últimos años inclusión o sigue habiendo asistencialismo? Mira, yo voy a ser un poco más radical incluso, ¿no? Porque la pregunta yo creo que va también por otra línea. Tiene que ver con que si la inclusión es realmente un modelo que defienda o que garantice los derechos de las personas con discapacidad. Quienes estamos trabajando con discapacidad desde hace algunos años empezamos también a poner en crisis el concepto de inclusión. Se habla mucho de inclusión, sobre todo en términos de políticas educativas, pero lo que nunca nos cuestionamos es que la inclusión presupone que hay una sociedad ideal, ¿no?, a la que les damos permiso de entrar a personas históricamente excluidas, como si esto que tenemos fuera perfecto, ¿no? Y un poco más o menos les abrimos la puerta y les decimos bienvenidos. Ahí está el quid del asunto. ¿No? Sí, y significa además que implica un movimiento unidireccional, si te das cuenta. Les estamos diciendo a ellas que se tienen que mover hacia esto que suponemos perfecto, ideal, etc. Entonces ya, al menos desde algunas teorías pedagógicas, se empieza a poner en cuestión esta idea de la inclusión de las personas con discapacidad y en general de cualquier estudiante que haya sido históricamente excluido del sistema educativo. En Argentina, por ejemplo, hay algunos grupos de pedagogos muy interesantes, recuerdo ahora sobre todo el nombre de Carlos Escliar, que empiezan a hablar más bien de las pedagogías de las diferencias y que ponen en cuestión por completo ya la idea de inclusión, ¿no es cierto? Porque la idea de inclusión
todavía apunta a esta obsesión que tenemos por el diferente, ¿no? Cuando lo que debería preocuparnos son nuestras diferencias comunes, porque todos somos diferentes los unos de los otros, ¿no? Es decir, no pasamos de un criterio de compasión, va por ahí el asunto. Va por ahí, ¿no? Porque... de caridad cristiana. Sí, y de hecho, si es que no nos radicalizamos tanto para poner en crisis este concepto de inclusión, podríamos decir sí, ¿no? Hay ciertas políticas que podrían ser caracterizadas como políticas inclusivas, ¿no? Incluyentes, pero el fondo del asunto es del paradigma desde el cual estamos hablando sobre discapacidad en particular, ¿no? En Ecuador podemos estar hablando de garantizar el derecho a la inclusión en general, pero el concepto de discapacidad del que parte la Ley Orgánica de Discapacidades, por ejemplo, sigue siendo un concepto patologizante de la discapacidad. Y cuando la discapacidad... O sea, de una mirada médica, de una mirada absolutamente de salud. Tal cual. Y cuando la discapacidad se entiende desde ahí, el sujeto con discapacidad todavía es visto como un sujeto que tiene que curarse o que tiene que rehabilitarse y como un sujeto de asistencia. Karina, y ya que dices eso, ¿algún organismo de Naciones Unidas llamó la atención al Ecuador por haber puesto en la ley ese concepto? Cuéntanos al respecto. Sí, o sea, el año 2006, después de décadas de discusiones, ¿no? Porque lo que llamamos ahora el enfoque de derechos humanos o el modelo social de la discapacidad inició con discusiones de grupos de activismo de la vida independiente, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Este sería el nuevo paradigma. Digamos que sí, ya empiezan a surgir nuevos paradigmas como algo que se llama el modelo cultural, pero digamos que este es el que hace que ahora haya leyes que hablan de derechos, ¿sí? Y luego de un camino largo que empieza más o menos en la década de los 70, ¿no? Impulsado también por los movimientos de mujeres, por los movimientos de afrodescendientes, de las luchas de lo que se llaman grupos de las diversidades sexuales. También se impulsa esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que reacciona sobre todo al modelo médico, ¿no? Y en el año 2006 entonces sale lo que se conoce ahora como la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas ya tenía documentos antes que regulaban un poco las políticas de los países miembros con respecto a discapacidad, pero con un enfoque médico. Entonces, en la convención se da un giro por completo y la convención dice, vamos a entender la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interrelación entre una persona que tiene una característica psicobiológica particular y una sociedad que no le permite interactuar en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, ahí aparece la discapacidad según este concepto de Naciones Unidas. Ecuador firmó la convención en el año 2008, ¿no? Es miembro de la convención desde el año 2008 y por supuesto una de las obligaciones del Estado ecuatoriano es presentarse cada cierto tiempo a rendir un examen, ¿no? De cómo se está cumpliendo la convención en el país, como pasa con muchos otros acuerdos internacionales. ¿Es vinculante esta convención? Es vinculante la convención, aunque he recibido ya comentarios de que no les interesa mucho, incluso de asambleístas, pero es vinculante, ¿no? Y es interesante porque Ecuador ya se ha presentado, el Estado ecuatoriano se ha presentado ya a 2 exámenes ante el Comité de Naciones Unidas, ante el Comité de Expertos, y el último fue precisamente hacia mayo, no, mentira, es en septiembre del año pasado, ¿sí? Y la respuesta de los expertos fue un documento de 12 páginas con casi 60 ítems de preocupaciones y observaciones con respecto a esto, y el primero precisamente tiene que ver con esto, con el concepto que la Ley Orgánica de Discapacidades usa sobre discapacidad, que entiende la discapacidad todavía como un problema de deficiencia física, biológica,
¿sí? Como algo que tiene que ver con el cuerpo de un individuo y no con una construcción social. No sé si ya lo dijiste, ¿desde cuándo está en vigencia la Ley Orgánica de Discapacidades en Ecuador? Desde el 2011. Desde el 2011. Sí. Y no se ha hecho nada absolutamente por superar esta situación. Ha habido muchas propuestas de cambio y ahorita de hecho la Comisión de Salud, que también es interesante que sea la Comisión de Salud de la Asamblea la que está trabajando modificaciones de la ley, ¿no? Y, o sea, ¿por qué tiene que ser la Comisión de Salud? Si estamos hablando de un cambio de paradigma. Mismo campo otra vez. Sí, yo estuve recientemente conversando ahí con los asambleístas de la Comisión de Salud y ellos estaban sorprendidísimos de este concepto, no se les había pasado por la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y también de eso se desprenden un montón de cosas más. Quien ha estado emitiendo durante los últimos años el carnet de discapacidad es el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Cómo estamos entonces entendiendo la discapacidad? Por más que digamos que hay consideraciones sociales en torno a la discapacidad, en torno a cómo viven las personas con discapacidad en Ecuador, el criterio sigue siendo médico. Para que quede claro esto, ¿qué comisión debería tratar eso en la Asamblea? Yo no sé, debe haber una comisión de derechos humanos, ¿no? Obvio, sí. Pues ahí está, porque estamos hablando de un grupo vulnerado y de un grupo vulnerado históricamente, ¿no es cierto? Pero un poco acomodaron esto en la Comisión de Salud. Estamos con Karina Marín Lara, amigos y amigas. Ella, como ya les dije, es doctora en literatura, escritora, crítica literaria e investigadora especializada en estudios críticos del cuerpo y de la discapacidad. Y miren ustedes cómo nos está cortando. Karina, ya que hablaste de historia, vámonos entonces un poquito a la historia. Desde siempre, y yo creo que no es hasta hace mucho tiempo, tú me corregirás si es que me equivoco, las personas con discapacidades eran recluidas, escondidas, encerradas entre muros. Podríamos decir que la historia ha cambiado un poco, porque no es lo mismo un siglo o 2 siglos atrás que ahora. Pero te pregunto, ¿hay todavía, aunque ya lo dijiste de alguna manera, pero vamos concretando, ¿hay todavía muros, aunque sean simbólicos, que encierran a estas personas que tienen discapacidad? Muchísimos, ¿no? Para mí, por ejemplo, volvamos a la convención y a las observaciones. Una de las observaciones de la convención es que aún existen 105 unidades educativas especiales en Ecuador. Esa es una de las observaciones. Y eso tiene que ver con que la Convención defiende la educación igualitaria para todas las personas con discapacidad, sin excepción. Y eso a muchos educadores y a muchas familias les parece terrible, ¿no? Porque no entienden cómo una persona con multidéficit, por ejemplo, puede estar en la educación regular. Pero ahí yo siempre suelo decir lo que decía una amiga mía que trabajó durante una época en el Ministerio de Educación, ¿no? No hay niño difícil o raro, hay profesores vagos. Y esto sí tiene que ver con un esfuerzo extra, pero tiene que ver con el camino correcto, ¿no? Que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, si es que hay aún 105 escuelas especializadas en el país, tenemos todavía una práctica de instituciones de segregación. De exclusión. De exclusión, ¿no es cierto? Pero espérate un ratito, ahí te voy a preguntar lo siguiente, porque tengo el caso de una persona muy cercana, además muy crítica, muy inteligente, muy abierta, que daba clases en un colegio en Tumbaco, y esta persona me decía, en mi curso hay una chica o dos que tenían algunas discapacidades, y decía, para mí eso está muy bien, decía ella que era profesora, pero yo no estoy capacitada para darles clases a ellos, entonces siento que todo es puro palabrería. Y claro que las ponen ahí con el tema o la palabrita de inclusión, pero no las estamos incluyendo porque me decía yo que soy su profesora, siento que no tengo esa capacidad para incluirles. Claro, el problema es que ese es el argumento de la mayoría de las instituciones educativas, ¿no? Y con eso ya te dejan fuera casi siempre. El asunto es que claro que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Porque es algo relativamente nuevo. Pero también hay que tener cuidado porque esta idea de capacitarse de manera especializada para tratar a un grupo particular de individuos nos hace pensar
otra vez en esta patologización de estos individuos son tan raros que yo necesito herramientas especiales para tratar con ellos, ¿no? Cuando el problema en realidad está en que culturalmente no estamos acostumbrados a tratar en nuestra cotidianidad con las diversidades, ¿no? Y en general con las diversidades. Entonces el diferente nos provoca miedo, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y la única manera de empezar a romper esa barrera es empezar a tratar con ellos, empezar a dejar que estos cuerpos aparezcan en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios posibles. Y bueno, estábamos hablando de los muros simbólicos, sí, y ahí te corté un poco si quieres continuar con eso, pero aprovechemos para plantear lo siguiente. Claro, todo el mundo vive en un sistema capitalista y mucho se ha tratado tal vez no sé si tratar el tema, pero se lo ha visto al tema de las discapacidades desde como que las discapacidades son inútiles, son improductivas y son de gente inválida que no produce para el sistema, que es un sistema que produce dinero, que es el capitalismo. ¿Cómo ves tú eso? O más bien al revés, ¿no es cierto? Hay uno de los teóricos sobre discapacidad que a mí me gusta mucho citar, se llama Leonard Davis, y él habla sobre la idea de normalidad más bien. Él dice, no es que inventamos el concepto de discapacidad. Primero, para hablar de discapacidad tuvimos que inventar la idea de normalidad, ¿sí? Y ahí está el meollo del asunto. Entonces consideramos algo como normal y de ahí sacamos aquello que no cuadra con esas prefiguraciones de lo normal, se queda afuera y entonces puede ser considerado como discapacitado, como enfermo, como, no sé, lo que quieras ponerle ahí, ¿no? Ese es el problema. ¿Y quiénes generalmente están considerados como normales? Pues los cuerpos que pueden producir, ¿sí? Porque además se ve la habilidad de producción como un paradigma positivo, ¿no? del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces los cuerpos del capitalismo son los cuerpos que producen. En esa medida, para ponerme un poquito pesada teóricamente, a mí me parece que la discapacidad más bien es una lindísima oportunidad para empezar a poner en crisis el capitalismo también, ¿no? Incluso desde lo que algunos activistas con discapacidad empiezan ya a hacer, que es criticar o defender su derecho a no trabajar, ¿no? Y eso obviamente acarrea un montón de problemas teóricos y de discusiones políticas y sociales, pero que creo que debemos tener de alguna manera. Entonces, capitalismo y discapacidad no van de la mano, ni siquiera a través de este concepto que tú has criticado, que es la inclusión. O digamos más bien que el capitalismo es discapacitante, ¿no? Es el capitalismo el que de alguna manera también engendra la idea de los cuerpos que deben quedar fuera, que son los cuerpos que se discapacitan, ¿no? Karina, como en toda historia hay narraciones, y las narraciones las hacen generalmente los que están arriba, los que tienen el poder, los que tienen el poder. Esos son los que construyen la narración histórica de todos nuestros países. ¿Cuál es la narración que se ha construido en el Ecuador sobre las personas discapacitadas? Pues yo creo que no difiere demasiado de los relatos sobre discapacidad que hay en otros lugares, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Que además tiene que ver también algo que todavía adeudamos mucho, sobre todo en Ecuador, es pensar en las interseccionalidades de la discapacidad con temas de raza, con temas de género, con temas de precariedad, ¿no es cierto? Y de los cuerpos racializados, ¿no? Cómo hemos pensado los cuerpos indígenas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Eso todavía estamos lejos de hablar de eso, muy lejos. Eso sería lo último de lo último de lo último. Además, ¿no? Pero nos urge, porque a ellos no les llegan un montón de cosas, por ejemplo los bonos, ¿no? No llegan a ciertos lugares donde están poblaciones indígenas con discapacidad. Entonces habría que hablar también de esta perpetuación de esa precarización, ¿no? Que es histórica al final también.
Pero yo creo que en los últimos años este relato ha cambiado o se ha caracterizado por algo, ¿no? Y es que como hemos tenido un gobierno, primero con el de Rafael Correa y ahora con el de Lenín Moreno, que ha embanderado el asunto de la discapacidad, se ha convertido en un relato triunfalista, ¿no? Y la mayoría, mucha gente piensa que esto ya se logró, ¿no? Piensa yo recuerdo durante los años que viví fuera de Ecuador escuchar esta idealización del país como el paraíso de la inclusión, ¿no? Ecuador es el país que vive la inclusión, se escuchaba decir. Y pues eso nos ha hecho olvidarnos de una obligación ciudadana urgente, que es la de debatir si es que realmente las leyes, por ejemplo, se han modificado en función de los derechos de las personas con discapacidad. Te pongo un ejemplo súper claro. El Código Civil, ¿no? Que todavía conserva un lenguaje tremendamente decimonónico, ¿no? Casi refleja, como está hecho muy a imagen del Código Civil chileno y de la época de Andrés Bello, todavía conserva realmente un lenguaje decimonónico. En el Código Civil todavía no se habla de personas con discapacidad. Se habla, por ejemplo, de dementes, se habla de personas con demencias y de sordomudos, ¿sí? Pero más allá de esta parte nominal, lo que llama además la atención es que a pesar de que se supone que la Constitución del Ecuador está señalando un principio de igualdad ante la ley para todas y todos, incluyendo personas con discapacidad, el Código Civil todavía reconoce a estas personas dementes, sordomudas, como incapaces jurídicamente. Eso significa... La interdicción que se llama. Sí. Entonces eso significa que en este país todavía se valida las prácticas de tutela y curatela, y que muchas personas con discapacidad no tienen el derecho a llevar con autonomía sus vidas y a tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Hablemos de este tema, que es ya meterse un poco en el interior de las personas que tienen discapacidad. Autonomía y tutela, tú has dicho estas dos palabras. ¿Qué siente una persona que tiene discapacidad cuando es tutelada? Es decir, que tiene discapacidad y que podría no ser tutelada y que podría ser perfectamente autónoma. ¿Qué siente esa persona? El asunto es pensar también qué pasa con las personas que creemos que no pueden ser autónomas. Muchas veces pensamos que hay personas, sobre todo en lo que tiene que ver con las discapacidades intelectuales o cognitivas, pensamos que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas. Y el reto está ahí. El asunto es que la Convención dice capacidad jurídica para todas y todos, sin ninguna excepción, y eso es aterrador, ¿no? Y yo creo que, según he hablado con personas con distintos tipos de diversidades funcionales, ellas, por supuesto, sienten limitados sus derechos. Les pasa mucho, como yo escribía en el libro sobre democracia, ¿no? En el de cuarentena, les pasa mucho cuando tienen que ir al banco y en el mismo banco no les quieren atender si no van acompañados por alguien que les represente. Les pasa mucho cuando sus familias no les permiten, por ejemplo, manejar el dinero incluso del propio bono que entrega el Estado, ¿sí? Que eso a mí me parece tremendamente polémico. Ahorita mismo el Estado el año pasado, en los últimos meses, acaba de confirmar esta entrega de créditos para personas con discapacidad emprendedoras, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿a quién le entrega el Estado esos créditos? ¿Y quién va a manejar ese dinero? No nos hemos preguntado nada de esto. Entonces, con seguridad serán los parientes, los cercanos. Muy seguramente. Entonces toman la foto a una chica con síndrome de Down que sale con un cheque enorme tipo concurso de televisión, pero no sabemos si esa chica va a poder utilizar el dinero porque la ley permite que ella sea tutelada, ¿no? Entonces tenemos un problema en el que se hacen muchas políticas que en apariencia están respetando derechos, pero que en el fondo no han permitido que las leyes se pongan en crisis y que realmente sostengan estos derechos. No tenemos bases para hacer que esos derechos sean garantizados. ¿Desde qué época la Constitución ya comenzó a reconocer como más o menos debería ser los derechos de las personas con discapacidad?
Las personas con discapacidad son reconocidas como personas con discapacidad desde el 79, ¿no? Desde el 79. Sí, porque antes se les conocían como inválidos. Desde que volvimos a la democracia. Desde que volvimos a la democracia. Sin embargo, ya entendidas como ciudadanos con derechos, es antes del gobierno de Correa, en la Constitución del 90 y ¿cuánto estamos? 98. Del 98. Ahí ya se reconocen algunos de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, no es que el gobierno de Correa inventó el agua tibia ni descubrió, más bien lo que les pasó a ellos es que supieron aprovechar la oportunidad de que se empezaron a alinear los astros para discutir con respecto a la convención, y les fue súper bien, ¿no? O sea, fue todo muy... se les alineó. Y la convención del la Constitución del 2008 recoge bien los derechos, sabiendo que la Constitución es un marco grande, sí, ¿no? La Constitución es más clara, ¿no? Pero es más general, es más clara y está todo el tiempo apuntando a la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Por eso es tan sorprendente que la Ley Orgánica de Discapacidades entre en contradicción con la Constitución. Entra en contradicción, ¿por qué? Por supuesto, porque tiene muchas medidas que podrían ser tomadas como discriminatorias, ¿no? Empezando por permitir, porque la misma Ley Orgánica de Discapacidades deja abierta la puerta, por ejemplo, a la educación especial, ¿sí? Por ejemplo, a no reconocer la capacidad jurídica, ¿sí? Por ejemplo, a entender a las personas con discapacidad como enfermos, ¿no? Y sobre todo un aspecto que a mí me preocupa tremendamente y que ahorita está en plena discusión, que es el tema de la calificación de discapacidades, ¿no? El carnet, ¿no? Ahora dicen que van a calificar desde parámetros que tienen que ver con un enfoque de derechos humanos. Yo ya leí estos supuestos parámetros y para mí no modifican en nada los anteriores que supuestamente tenían. Los seminarios, etcétera, siempre les digo, ¿qué significa el 100% de discapacidad? ¿Que uno está muerto? ¿No? ¿Qué significa el 0% que uno es normal? ¿Y qué es el normal? ¿No? Y entonces una persona en Ecuador, una persona con discapacidad, ahora es nombrada por el porcentaje antes que con su nombre, ¿no? Tengo un primo con el 30% de discapacidad, es que lo he oído todo el tiempo, ¿no? Y más todavía, tengo a alguien con el 70% y pudo comprarse un carro marca tal. Sí, además, ¿no? Que terminan siendo derechos tremendamente utilitarios, ¿no? Entonces, calificar la discapacidad ya denota un criterio positivista, ¿no es cierto?, de normalización, de patologización, ¿no? ¿Por qué tienes que calificar, porcentualizar vidas humanas? La discapacidad se tiene o no se tiene, no se tiene mucho, poquito o nada. Entonces ellos deberían certificar la discapacidad. A mí me parece que al fin han hecho bien en hacer que ahora la certificación de la discapacidad se incluye en la cédula de identidad, porque lo otro es un gasto de dinero absurdo, ¿no? Entonces está bien que diga persona con discapacidad, ya, se certifica la discapacidad para garantizarle derechos, ok, pero de ahí a seguir porcentualizando la discapacidad, no pueden decir que están haciéndolo desde un enfoque de derechos, porque la calificación ya es contraproducente en ese sentido. Tú dices que el marco constitucional está más o menos bien desde el 2008, pero que hay contradicción con las leyes y las políticas. Desde el 2008 hasta la presente fecha, considerando que el gobierno de Correa se abanderaba de que protegía los derechos de los discapacitados y de que su vicepresidente era Lenín Moreno y hoy el presidente de la República es Lenín Moreno, considerando eso, ¿cuáles serían los problemas más graves que tú ves en estos últimos 12 años con relación a los discapacitados? Tal vez mi formación en lo que tiene que ver con literatura y visualidades me hace primero pensar en las formas en las que la discapacidad ha sido representada, ¿no? En cómo han sido utilizadas mediáticamente las personas con discapacidad. A mí me parece que ahí hay un problema gravísimo. Cuando hemos hablado de derechos se nos ha olvidado que las imágenes que se han
visto durante todos estos años, continúan perpetuando una idea de asistencialismo, ¿no? Pero como ha sido tal vez una idea más alegre, la hemos confundido con derechos, ¿no? Eso me parece a mí gravísimo porque se están vulnerando derechos también. Pero a partir de eso, por supuesto, tiene que ver con el carnet de discapacidad. A mí me parece que eso es muy grave y tiene que ver también con los temas de educación, de inclusión, que creo que están todavía por trabajarse y será un camino muy largo al respecto. Pero hay un aspecto también que me preocupa en particular y es el tema de violencia sexual en contra de mujeres con discapacidad. Ya, vamos por ese tema, sí. Sí, y no solemos hablar al respecto, ¿no? En las estadísticas de violencia sexual no discriminamos, no usamos en particular la idea de la discapacidad como una de las características que vuelven a una mujer más vulnerable ante la violencia sexual. Y es muy común sobre todo en mujeres de la comunidad sorda y en mujeres neurodiversas o lo que se conoce como discapacidades intelectuales. Y ya que nos metimos a este tema, recientemente hubo algunas variaciones al Código Orgánico Integral Penal que tenía que ver fundamentalmente con el aborto, pero que solo quedó para las personas con discapacidad. A ver, analiza un poco eso desde tu perspectiva. La excepción dice ahora para discapacidad mental, ¿no? Que yo la verdad no sé qué están entendiendo exactamente por discapacidad mental. Antes se llamaba discapacidad mental a lo que ahora se llama discapacidades psicosociales, ¿no? Que tiene que ver con esquizofrenias, no sé, más bien estos tipos más psiquiátricos de discapacidades, incluso la depresión, ¿no? Pero yo creo que en la discapacidad mental están metiendo todo un shampoo de ideas que obedecen a la vigencia de cambiar lo que la ley antes reconocía como mujeres idiotas, ¿no? Eso era lo que estaba vigente antes. Entonces, esta es la excepción para permitir el aborto. Se permite entonces, ¿no es cierto?, el COIP permite el aborto en casos de violación a mujeres con discapacidad mental. Y permite, obviamente, tomando en cuenta que estamos hablando de un país que permite la tutela, que ese aborto sea impulsado o llevado a cabo por terceras personas, ¿sí? O sea, la mujer con discapacidad no necesita tomar una decisión por sí misma. Si otra persona considera que debe abortar, le lleva a abortar, ¿no? Y eso es muy grave. Y es muy grave en muchos sentidos. Primero, yo me preguntaba alguna vez en un artículo, ¿qué diferencia la violencia sexual, ¿no?, en una mujer con discapacidad y en una mujer sin discapacidad, ¿no? Violencia es violencia. ¿Por qué la mujer con discapacidad debería asumir la violencia distinto que la otra, ¿no? En primer término. En segundo término, ¿qué significa permitir el aborto o el fruto de esa violación en mujeres con discapacidad? Tal vez es una política de no tener que seguir aceptando el nacimiento de seres humanos que podrían heredar el mal materno, ¿no? Que es uno de los miedos típicos con la discapacidad. Como las sociedades no quieren perpetuar las discapacidades, entonces es mejor cortar ese aborto, para que no sea además una carga, otra carga más, ¿no? Entonces estamos hablando de una ley que está permitiendo discriminación, y entonces se va en contra de la Constitución también, ¿no? Es tremendamente polémica por donde le veas, porque además el hecho de que terceras personas puedan llevar a una mujer a abortar, a una mujer con discapacidad a abortar, puede hacer que la violen las veces que sea necesaria, ¿no? Que la agresión se repita constantemente porque está garantizado el aborto para esa mujer. Entonces se borran las huellas de la agresión y no nada ha pasado, y ya sabemos de casos así, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta las esterilizaciones Te iba a preguntar sobre esto. ¿Es cierto esto que mucha gente esteriliza a personas, sus hijas que tienen discapacidad, para que no vayan a tener descendencia con posible discapacidad? Por supuesto, sobre todo en la población. Pero eso es ilegal. Es ilegal.
¿no? Pero sobre todo está en contra de los derechos de estas personas y va en contra de la convención, ¿no? Entonces, claro, y no solamente en mujeres, en niñas, sino en niños, varones con síndrome de Down, sobre todo la población con síndrome de Down es una de las que sufre mayores esterilizaciones. Y lo que me han comentado personas con discapacidad es que ya las familias se recomiendan a los médicos que los hacen, ¿no? Y pasan por operaciones del tipo apendicitis o lo que sea, pero lo que les hacen son prácticas de esterilización que son tremendamente agresivas y violentas, ¿no? Y es aterrador en realidad. Esto se ha discutido mucho en Colombia, se sigue discutiendo en Colombia, porque en Colombia la ley sí aprueba la esterilización en niñas y niños con discapacidad. ¿Aprueba la ley? Sí, y por eso hay un movimiento enorme para que esa ley se revierta y se debate mucho, además en la academia, en medios de comunicación. Continúa esta lucha y yo creo que están a punto de revertir al fin. Pero aquí no hemos discutido al respecto nada y es una realidad a la que nos enfrentamos todo el tiempo. Una realidad que está ahí escondida, latente. Sí, que incluso muchos médicos, sobre todo neurólogos con una desfachatez impresionante, sugieren, ¿no? Tu hijo debería esterilizarse antes de que sea un problema, ¿no? Esto me ha pasado a mí como madre de una persona con discapacidad y les pasa a muchas otras familias que conozco, entonces es un problema realmente grave también. Volvamos, a ver, tenemos algunas preguntas por acá que nos está haciendo la audiencia, veamos. Pero eso tiene más que ver con temas de feminismo. Vamos, después de abordar un poco más de preguntas sobre el tema de discapacidades, vamos a abordar estas preguntas que nos están haciendo. Volvamos otra vez a lo que se llama inclusión y que tú has criticado fuertemente. Una de las cosas que se planteó como gran logro fue que las personas con discapacidad votaran, como que el voto es el objetivo mayor que puede tener una persona. ¿Cómo ves la aplicación de este derecho? A mí me parece que está bien, pero tremendamente insuficiente, ¿no es cierto? Votar no es ejercer democracia, ¿no es cierto? Y vuelvo con lo mismo. ¿Qué logramos con que una persona con discapacidad vote, pero que no se reconozca su capacidad jurídica y que no tenga derecho a su plena autonomía, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? A muchas personas con discapacidad, ¿será que les obligan a votar por alguien en particular? Que las familias les dicen lo que tienen que hacer, toman ellas mismas sus decisiones. Y si no fuera así, nadie va a hacer nada porque la ley permite que sean tuteladas, ¿no? Entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Seguramente algunas personas ni siquiera votarán, sino que el que le acompaña es el que vota. Además, bueno, pero se supone que los supervisores de las mesas ven que eso no pase. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el voto que se hace en las casas cuando se acercan, ¿no?, estas unidades del voto hacia las casas? Bueno, yo no sé qué pasa, la verdad, pero a mí me parece todo muy oscuro y muy confuso, lleno de buenas intenciones, ¿no? Hablemos de sociedad y gente con discapacidad. La empresa privada, ¿cuál es el papel que juega la empresa privada con las personas con discapacidad? Yo creo que han tenido que responder de alguna manera a todas estas políticas laborales, ¿no?, de inclusión laboral, pero también es bastante complejo. Hay empresas que tratan de hacer un trabajo bastante, no sé, asesorado, tratan de asesorarse bien, tratan de cumplir con ciertas normas mínimas de accesibilidad. Sin embargo, algo que he visto que me parece bien raro, la otra vez en una conferencia a la que fui y vi algunos ejemplos que ponían personeros del Ministerio de Trabajo, es que hay empresas que se especializan en discapacidades. Entonces nosotros solo contratamos ciegos, nosotros solo contratamos sordos, y esto es como... ¿de qué estamos hablando? Contratan, ¿no?, a personas con síndrome de Down. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, ¿no?
Cuando las personas de la comunidad sorda bien pueden interactuar con cualquier otra persona, estamos hablando de un nuevo tipo de segregación, ¿no es cierto? Agrupamos solamente aquello que podemos manejar, ¿no? Eso bien me parece problemático. Pero lo otro que me parece problemático y que he escuchado muchas denuncias de personas con discapacidad es que hay empresas que las usan para ponerlas en nómina e incluso les pagan el sueldo mínimo. Muchas veces el sueldo lo recibe su familia, pero no trabajan. Y cuando saben que van a venir los supervisores del Ministerio de Trabajo, les llaman. Sí, y de esto he oído en muchos casos, ¿no? Entonces también tenemos un problema más, claro, porque es más difícil tomarse la foto, es más fácil tomarse la foto, ¿no? Pero hacer realmente que funcione la inclusión en el espacio laboral, escolar, es lo realmente complicado. Les cuento, amigos, amigas, que Karina Marín participó en un libro que recientemente se hizo su lanzamiento, que se llama Cuarentena, que trata de los 40 años de vuelta a la democracia en el Ecuador, y ella escribió sobre este tema de las discapacidades, lo que ha sucedido más o menos en los 40 años en relación a esto. En ese escrito, Karina, que me pareció tremendamente interesante, y te felicito por estar muy bien logrado, a uno le abre la mente realmente ese escrito. Tú planteas algo que a mí ni siquiera se me había pasado por la cabeza, fíjate, es una cosa tan sencilla. El hecho de que las personas con discapacidades también participen en las luchas callejeras. Háblanos de esto. Bueno, todas estas luchas de las que te hablaba hace un rato, que empezaron con lo que conocemos como los movimientos de vida independiente en Estados Unidos, y que ahora de los movimientos más fuertes de vida independiente están en España, sobre todo en Barcelona, ¿no? Pero todas estas luchas empezaron en la calle, ¿no? Y a mí siempre me gusta mostrar unas imágenes en donde hay personas con discapacidad en Washington DC, con discapacidades físicas, usuarias de sillas de ruedas o de muletas, trepando las gradas del Capitolio a rastras como una manera de protesta, ¿no? Ante la falta de accesibilidad. Y entonces todo esto te habla de las implicaciones de poner el cuerpo, ¿no? Si son cuerpos que históricamente han sido escondidos, ¿no? O que se ha pensado que sus espacios se reservan solamente al de la casa, o al de la escuela especial, o al de la terapia, y que casi nunca hemos visto en las calles, el hecho de que estos cuerpos salgan a las calles, pero además salgan a protestar, ¿no? Implica una potencia política de la cual creo que todavía no tenemos mucha noción nosotros. En otros países sí. En la última marcha del 8 de marzo, que es la marcha de las mujeres, del Día de la Mujer en Chile, las agrupaciones de mujeres con síndrome, bueno, con todas las discapacidades, había mujeres con síndrome de Down también, fueron enormes, ¿no? Porque ya hay ahí un asunto serio también. Hubo también muchas mujeres con discapacidades en Colombia. ¿Y acá cómo les va a ir? Bueno, te cuento que aquí ha sido complicado, ¿no? Ver eso, pero el año pasado fue interesante porque surgió un grupo que se hace llamar la colectiva Bocas, aunque se puede leer también como colectiva Voces. Y es un grupo de mujeres con discapacidad, de madres de mujeres con discapacidad o de personas con discapacidad y de aliadas, ¿no? Y es una agrupación bastante heterogénea, ¿no? Que está tratando de entender cómo funcionar, pero que ni apenas surgió ya tuvo que vérselas, ¿no? Por ejemplo, en la marcha de noviembre por el Día de la No Violencia contra la Mujer, salieron también con carteles, ¿no? Como vivas nos queremos también, ¿sí? Y hubo también recientemente la coreografía
de un violador en mi camino hecho en lengua de señas ecuatoriana también aquí en Quito, ¿no? Sí, están también los registros del video. Entonces ya empieza un poco, a mí me parece muy interesante que sean mujeres las que ponen esta discusión, mujeres con discapacidad las que ponen en discusión sobre la mesa. Yo he colaborado con ellas en algunas cosas. Una de las acciones que hicimos fue un comunicado cuando en la última discusión en la Asamblea por la ley del aborto, un comunicado con respecto a esto, porque siempre se toma la discapacidad como un argumento para no permitir el aborto, ¿no? Y entonces hicimos un comunicado desde nuestro punto de vista también. Y también hicimos un comunicado cuando hubo la polémica con el líder de la CONAIE haciendo este insulto al presidente Moreno, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí se armó una polémica también que tiene que ver con discapacidad, ¿no? Porque tiene que ver con un insulto que implica un estereotipo, una estigmatización histórica, ¿no? Entonces decíamos, claro, terrible, el insulto es terrible y las personas con discapacidad saben de lo que se tratan este tipo de insultos, ¿no? Estas bromas todo el tiempo, pero al mismo tiempo le dijimos al gobierno, cuidado, porque si alguien ha perpetuado una idea estigmatizante de la discapacidad son ustedes, ¿no? Entonces no pueden ahorita erigirse como los adalides de los derechos de las personas con discapacidad. Y optamos más bien en este comunicado por llamarle a Jaime Vargas y al movimiento indígena a conocer también este movimiento naciente de las personas con discapacidad y a tratar de... ¿Y hubo acogida de parte de ellos? Yo tengo la plena seguridad de que fue después de la lectura de nuestro comunicado que Jaime Vargas presentó sus disculpas. Ah, qué bueno. Y mira, ya que hablaste tú del himno feminista Un violador en tu camino, voy a aprovechar porque aquí hay dos preguntas que no tienen que ver mucho con el tema que estamos tratando, pero que quiere que tú respondas. Desde Cuenca, Lola Santander dice, ¿qué opinas sobre el himno feminista Un violador en tu camino y las burlas en redes sociales? Y de una vez te hago la otra. Daniel Lara pregunta, ¿el machismo es fruto del capitalismo? A ver, voy a empezar con lo del violador en tu camino. Pues lo que he pensado con las burlas en redes sociales es, fíjate una cosa, cuando hubo todo este momento tan fuerte en México el año pasado, en donde grupos feministas llevaron a cabo actos vandálicos, se protestó y se las acusó por poco de delincuentes, ¿no es cierto? Y ahora que bailamos también se quejan, ¿no? Entonces nadie nunca va a estar conforme con lo que hagamos. Pues es una pena, ya ahorita sabemos que somos imparables, como dice una muy buena amiga feminista, Cristina Borneo, ellos retroceden, nosotras no, entonces seguimos adelante. O lo que yo les decía a mis estudiantes universitarios que en algún momento se burlaron también de la coreografía, yo les decía, pues esto no es bailando por un sueño, ¿no? No es un concurso de baile y no estamos esperando premio, ¿no? Esto es una forma de protesta social y nos urge hacer esto y otras cosas porque nos están matando. Si no les gusta, qué pena. Qué pena, pero lo que nos dimos cuenta es que les incomoda y si les incomoda está muy bien. Y la otra... la otra pregunta, si el machismo es producto del capitalismo, pues... Ya sabemos que el machismo está implantado de muchas otras formas y también sabemos muy bien las feministas que también hay teorías comunistas que han impulsado también muchas actitudes que pueden ser conocidas como heteronormativas, ¿no? Incluso machistas, ¿no? Y ante eso yo solamente recuerdo a una amiga mía en Colombia cuyo compañero es un comunista hecho y derecho y la llamaba a ella todo el tiempo compañera y no la presentaba como mi esposa y a ella le molestaba mucho y o sea, estas cosas son como tan locas, ¿no? Porque pensamos y nos acusan a las feministas también de ser comunistas, ¿no? Y sabemos que el feminismo tiene una
fuerte alianza con el pensamiento de izquierda, pero también sabemos en dónde están nuestras críticas y los hombres de izquierda no se libran ante eso, ¿no? Así es, absolutamente. Y vamos a terminar con esta última pregunta. Tenemos poquísimos minutos, pero tú terminas tu escrito y te cito textualmente, dices: tenemos que discapacitar la democracia. Terminemos con eso, por favor. Bueno, esa es una apuesta mía, porque yo he leído muchas veces la palabra, este neologismo discapacitación, como para decir la sociedad es la que discapacita a las personas diferentes, ¿no? Lo que yo estoy tratando de hacer, precisamente como esta crítica a la normalidad, es usar el concepto de discapacidad como un modo de pelear en contra de la normalidad. Y por eso digo, tenemos que discapacitar incluso los afectos, incluso las salidas a las calles, hacer que la normalidad deje de tener la fuerza hegemónica y violenta que tiene. Karina Marín Lara, qué lujo tenerte acá en el quid del asunto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, amigas, con esto estamos terminando. Esperamos que esta entrevista a Karina Marín nos haga varios clics en nuestro cerebro, porque realmente nos ha aportado con un montón de contenidos impresionantemente cuestionadores de la vida. En nombre de todo el equipo de Carlos Flores, de Santiago Cadena, de Carlos Naranjo, que están aquí presentes, les agradecemos por habernos sintonizado este día. Les invitamos para un próximo programa del Quid del Asunto. Mi nombre es Luis Dávila Loro. Hasta la próxima.